El tema que vamos a ver hoy se llama reproducción celular. La primera parte de este tema la vamos a titular ciclo celular. Para poder entender qué es la reproducción celular, debemos de comenzar con el estudio de lo que es el ciclo celular. Primero, definiéndolo de una manera sencilla. El ciclo celular es entendido como un conjunto de procesos ordenados con los que la célula puede crecer, desarrollarse y reproducirse. ¿Cuáles son los dos tipos de división celular? El primero es la mitosis, que es el tipo de división celular caracterizada por la aparición de dos células iguales o semejantes al final de la misma. Y la meiosis es un tipo de división celular que da como resultado una o más células germinativas diferentes a las que le dio origen en la capacidad de que tienen la mitad de la información genética. De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchow en el siglo XIX, las células solo provienen de células, es decir, las células existentes se dividen a través de una serie ordenada de pasos denominado ciclo celular, en el cual aumenta su tamaño, el número de sus componentes intracelulares como proteínas y organelos, duplica su material genético y finalmente se divide. Celular se divide para su estudio en dos partes, que son la interfase y la fase M. En la interfase es la parte más amplia del ciclo celular y comienza y termina con la fase M. Se llama interfase porque está dentro o entre la fase M, que es considerada la fase más importante. En esta fase, donde se realiza la mayor parte de la vida y las funciones de la célula, se realizan todos los procesos metabólicos de la célula. En ella se da el crecimiento, la síntesis de proteínas, la duplicación de sus organelos y la maduración. Es decir, se realizan las funciones propias para las cuales está creada la célula. Por otra parte, en la fase M se produce la división celular, que más adelante vamos a ver que corresponde o puede corresponder a dos tipos distintos de división, la meiosis y la mitosis. Un círculo o un ciclo es un círculo con la característica de que está en continua rotación o movimiento, dando vueltas y vueltas semejante a las vueltas que da las manecillas de un reloj. Este ciclo inicia en una parte o un punto especial y termina en ese punto dando toda la vuelta completa. Las partes principales de este ciclo se dividen en dos, que a su vez son la interfase, que ésta se divide también iniciando desde la división celular, pasando por toda una etapa de la vida de la célula hasta que se vuelve a dividir la célula. Y esta a su vez se divide en tres partes que se llaman G1 o GAP1, S o síntesis y G2 o GAP2. Resumiendo, el ciclo celular se divide en dos fases. La interfase, que corresponde a la parte donde la célula desarrolla todas sus funciones y se prepara para volverse a dividir, y está dividida en tres partes, G1, S y G2. Y la fase M, que puede ser la mitosis o la meiosis, y es la etapa o la fase en la cual la célula se divide y da origen a células hijas. La fase más grande es la interfase y la fase más pequeña es la meiosis. La interfase es la fase que dura más en el ciclo celular, es el periodo más largo del ciclo celular. Además, esta fase se divide en tres partes, como ya lo hemos dicho. GAP1 o G1, GAP quiere decir salto. GAP1, las células contienen exclusivamente la cantidad necesaria de cromosomas o de información genética
para sobrevivir. Contienen la información para que esa célula produzca todas las funciones necesarias. En la fase de S o síntesis, cada célula, por ejemplo en el ser humano, la célula tiene 23 cromosomas, cada cromosoma se multiplica o se duplica más bien, y entonces al final de esta fase de síntesis tendríamos el doble de material genético. Durante esta fase, la célula sigue llevando a cabo las acciones vitales normales, sigue respirando, sigue comiendo, sigue llevando a cabo su metabolismo. Y la fase G2, que es la fase en donde la célula se prepara para la división, entra en una etapa de preparación, aumenta su concentración o su cantidad de organelos para entrar a la división, que más adelante vamos a ver que la división también se divide en varias fases o en varias etapas. La fase G1 pues es el periodo posmitótico, es decir, después de la mitosis, en el que se produce la síntesis de ARNA mensajero que se pone en contacto con el ANA ribosomal y el ARNA de transferencia para producir proteínas, para producir las estructuras necesarias de la célula y para que la célula pueda desarrollar las funciones necesarias para la cual está determinado. Es un periodo de crecimiento general y de duplicación de los organelos celulares, así como todo el citoplasma y todos los compuestos del citoplasma siguen realizando las funciones necesarias para la célula. La fase G1 es el periodo más variable del ciclo y depende básicamente la duración total del ciclo. En esta parte existe nada más un diplosoma, que es la parte de la célula que luego se va a convertir en el centriolo o áster y va a participar en la división celular para que en la citocinesis o después de la citocinesis, que es la partición o división de la célula, queden exactamente la mitad de los cromosomas de un lado y la mitad de los cromosomas del otro lado. La fase G1 al final existe un momento en el que se llama punto de restricción o punto R o punto de no retorno. El punto de no retorno es cuando empieza a duplicarse o a sintetizarse el material genético. En este momento, cuando se empieza a duplicar el material genético, ya no hay vuelta atrás. Empieza la fase de síntesis y ya empieza el periodo por el cual la célula va a prepararse para poder dividirse. La fase G1 tiene una duración variable, inclusive en el mismo tipo de células, que es más o menos común o más o menos constante, pero una vez que entra la fase de síntesis, el tiempo de división, el tiempo de síntesis y el tiempo de preparación para entrar a la división y el tiempo de división es más o menos igual en todas las células o igual en todas las células del mismo linaje, es decir, del mismo tipo de tejido. La fase de síntesis o fase S es el periodo de síntesis en el que se produce la duplicación del ADN, por lo que el núcleo tiene una cantidad doble de cromatinas, es decir, 2X, unidas de cada par por el centrómero, y continúa la síntesis de ARN mensajero, de proteínas, la vida pues o el metabolismo de las células, la célula sigue viviendo y junto con cada centriolo del diplosoma se forma un procentriolo que viene siendo el inicio de la formación del áster o es un esbozo del centriolo que nos va a servir para dividir a la célula. El G2 es el periodo premitótico. Se inicia cuando acaba la síntesis de ADN, aunque se sigue sintetizando el ARN para poder seguir produciendo las proteínas para poder realizar el metabolismo propio de la célula, ya que la célula sigue estando viva y sigue teniendo las funciones y características propias de un ser vivo. Comienzan a distinguirse ya los cromosomas y al final de la fase hay 2 diplosomas inmaduros. En esta fase es muy corta. ¿A qué nos referimos cuando decimos que comienzan a distinguirse los cromosomas? Bueno, durante la fase G1, toda la información genética se encuentra distendida como un libro abierto. Se puede observar dentro del núcleo esta información en forma de cromatina.
Cromatina viene de la palabra o de los vocablos que significa cromos, color, y cromatina es mancha de color. Se ve como una mancha, como un conglomerado de color, porque está abierto la información para que pueda ser leída, para que pueda ser producida el RNA mensajero, que es la información que sale del núcleo, como ya hemos visto en otros videos, y lleva la información hacia los ribosomas para que se empiecen a producir o sintetizar las proteínas con ayuda del ARN de transferencia. Entonces la cromatina es lo mismo que los cromosomas, pero en un estado en el que se dispone la formación de las proteínas, o bien participan en el metabolismo celular. Por otro lado, los cromosomas es cuando ya se condensaron o cuando ya se cerró, por decirlo de alguna manera, la cromatina. Cromosoma viene del vocablo también que significa cromos, color, y soma, que significa cuerpo. Cromosoma quiere decir cuerpos de color. Acuérdense que ya hemos comentado que los cromosomas son las únicas partes de la célula que no necesitan pigmentación para poderse ver al microscopio. Tienen un color propio, por lo tanto se llaman cromosomas o cuerpos de color. Estos, una vez que se condensan, se ven dentro de la célula. El periodo G0 se refiere a un periodo que aparece únicamente en el tipo de células que no se dividen. Por lo tanto, podríamos decir que de acuerdo a la capacidad de la división de las células, existen tres tipos de células. Este tipo de células a las que nos referimos serían las células madre o totipotenciales, que son las células que se pueden dividir en cualquier tipo de tejido y que tienen la capacidad o la facilidad de dividirse. Estas células o la célula principal a la que nos referimos cuando decimos célula madre es la célula del huevo fecundado, cigoto fecundado, o la célula que se produce en la unión del óvulo y el espermatozoide, ya que de esta célula se empiezan a producir y a especializar todas las células del cuerpo del nuevo ser vivo que acaba de formarse. Las células especializadas serían el segundo tipo de célula de acuerdo a su capacidad de dividirse, y nos referimos a las células especializadas como por ejemplo la imagen que está ahí, que es un epitelio, las células de la piel, las células de los huesos, las células del hígado o de cualquier órgano que tiene la capacidad de regenerarse, pero la división celular de sus células da únicamente el mismo tipo de células que se está dividiendo. Y por último, las células terminales o altamente especializadas, que son las células que ya no se dividen, células que nacen y mueren junto con el organismo. Este tipo de células principalmente están representadas por las neuronas. La mayoría de las neuronas no se divide, y antes se creía que ninguna neurona se podía dividir. Actualmente sabemos que en el hipocampo hay la capacidad de dividirse de las células tipo neuronales o neuronas, pero generalmente las neuronas no se reproducen, son células que ya alcanzaron una alta especialización y que van a vivir y trabajar toda la vida en la fase G1. Sin embargo, como no entra a un ciclo celular normal, esta fase G1 o esta fase que tiene la misma función de la fase G1 se llama fase G0. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el ciclo celular se refiere a un círculo que está dando vueltas, que pasa continuamente por las etapas de la vida de la célula, que son G1, síntesis, G2, mitosis y nuevamente G1, síntesis, G2, mitosis. La mitosis la vamos a ver detenidamente en el próximo video.